Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar ya nuestro tiempo a través de este medio, dando gloria a Dios por poder comunicarnos, por poder estar a través de este medio compartiendo una palabra de parte de Dios. Vamos a tomar un minutito para esperar a quienes nos acompañan cada semana, aquellos hermanos y amigos que cada semana se conectan y nos acompañan por medio de las redes viendo esta palabra o este tiempo que dedicamos a la palabra del Señor. Desde aquí, Buenos Aires, desde la Fraternidad Cristiana Nueva Vida, este espacio que hemos separado para poder compartir palabra de Dios. En la medida que se vayan comunicando o se vayan conectando, mejor dicho, voy a pedir que me saluden, así veo que no estoy sola, veo que hay dos personas, pero no puedo ver quién, así que espero ver sus saludos por ahí y bueno, vamos a tomar antes de comenzar un tiempo de oración, dejando en las manos del Señor nuestras necesidades, nuestras cargas, aquellas cosas que por ahí nos preocupan, ¿sí? Cuestiones que quizás son para nosotros complicadas, pero para Dios no hay nada imposible. Así que vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Están comenzando a conectarse desde aquí, desde Argentina, creo. A ver, está Andrés Huerta, mi papá ahí conectado. Dios te bendiga, bienvenido. Y no sé quién más anda por ahí, pero bueno, vamos a comenzar y vamos a orar entonces, entregando este tiempo a las manos del Señor y dándole lugar al Espíritu Santo para que nos ministre, para que nos hable como lo hace cada semana. Creo que hoy es un día especial, como cada vez que nos reunimos por este medio, donde Dios no se hace ausente, sino por todo lo contrario, Él se presenta a través de este medio para ministrarnos y hablarnos. Así que ahí en el lugar en donde estás, en tu casa, vamos a tomar estos minutos, ¿sí? Para no distraernos, cerramos los ojos. Si no hay nada que te distraiga, no hace falta que lo hagas, pero es muy común que en el ambiente cristiano cerremos los ojos y no es por una cuestión religiosa, sino por las distracciones que pueden llegar y desenfocarnos de lo que estamos haciendo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, ya noche, te doy gracias por poder estar en este lugar, reunida junto a amigos, hermanos, familiares, Señor, delante de tu presencia, con el propósito, Dios mío, de buscar tu rostro, de buscar, Dios mío, que nos hables, de escuchar tu voz. En esta hora, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Dios mío, que tu Espíritu Santo se haga real en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos ministre, nos llene, nos hables por medio de tu palabra, que lo que voy a compartir sea guiado, Dios mío, por tu presencia. En esta hora, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu contrario al Espíritu Santo, todo espíritu que quiere interrumpir la señal y la transmisión, y declaro en el nombre de Jesús que los aires están limpios y abiertos para que tu palabra, Dios mío, sea compartida, tu palabra sea ministrada y cada persona que me va a escuchar y me va a ver pueda recibir, Dios mío, de tu mano la fortaleza, la palabra que necesita, que cada persona que se va a conectar pueda recibir, Dios mío, la llenura de tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, ato todo espíritu de venganza que quiera levantarse a causa de la palabra que vamos a transmitir y declaro, Dios mío, que tu presencia se hace una realidad. Envía, Señor, desde el cielo, desde el trono, ángeles que estén preparados para este tiempo, para venir y pelear las batallas que tengan que pelear, para que esta palabra que va a ser sembrada dé fruto al 100 por 1. Envía, Dios mío, ángeles guerreros que custodien esta palabra, para que cuando sea sembrada, Dios mío, ella dé fruto y las personas que la escuchen y la reciban, Señor, puedan sentir tu presencia, puedan sentir la manifestación de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hay un título que yo le puse al mensaje de hoy y es muy concreto, ¿sí? Y dice el título de hoy o lo que yo me apuntaba para el mensaje de hoy es una pregunta que dice ¿para qué nací? Y hay 2 días que son los más importantes para el ser humano, ¿no? Hay 2 días en la vida de todo ser humano que son
los más trascendentes, los que podemos marcar como los más importantes. Y esos 2 días son el primero, el día en que nacemos, ¿sí? Y el segundo, el día en que descubrimos para qué hemos nacido. Hay personas que vienen a este mundo y pasan los días, pasan los años y no saben cuál es su propósito, cuál es la función por la cual Dios les permitió nacer. Y es algo que creo que todos los seres humanos, una pregunta que todos los seres humanos nos hacemos cuando entramos a la edad de la juventud, a la edad ya pasando la adolescencia, ¿no? Porque la adolescencia sabemos que es un cambio terrible en la vida de los niños, pasar de ser niños a ser adultos o a ser jóvenes. Y entonces cuando ya somos jóvenes, y hay personas que quizás aún en la edad temprana, ¿no? En la edad de la infancia o en la edad de la adolescencia, se hacen esta pregunta, ¿para qué nací? Y ese día en nuestra vida es uno de los más importantes porque primero nacemos, ¿sí? Y existimos y andamos por la vida, pero cuando descubrimos la razón por la cual hemos nacido, entonces podemos decir que ese es un día que marca nuestra vida, que trasciende en nosotros y que realmente nos llena de alegría, de seguridad y nos hace sentir plenos y completos, ¿no? Hay personas que desde chicos dicen, bueno, yo cuando sea grande voy a ser médico y entonces tienen fija la meta de lo que quieren ser cuando sean grandes y estudian y se preparan y van eh, en base a esa meta y dicen yo quiero ser médico y voy a luchar por lograr mi objetivo. Hay otros que dicen, bueno, yo cuando sea grande quiero ser bombero y se esfuerzan y logran ese objetivo y llegan a la meta. Y hay quienes quizás nacen y a lo largo de su vida dicen, bueno, yo no sé lo que quiero ser, no sé a dónde voy a llegar a lo largo de mi vida, pero bueno, la vivo, la disfruto y pasa la vida y quizás no tienen una meta o un oficio marcado, y eso no quiere decir que no tenga sentido su vida, pero en lo largo de la vida se sienten plenos por haber vivido la vida, por haber tenido una familia, en fin, por haber logrado otras cosas. Pero cada uno de nosotros los seres humanos, a lo largo de nuestra existencia, necesitamos saber la razón y el por qué hemos nacido. Y hay una historia en la Biblia, no la voy a leer toda, voy a leer un solo versículo, ¿sí? Hay una historia bíblica de una mujer que quiero hoy citar un texto, que supo cuál era su propósito, supo para qué ella había nacido. Y ella es Esther, ¿sí? El libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 14, dice que ella descubrió a su tiempo su propósito. Dios la había enviado para salvar a su pueblo. Y yo voy a, a ver, a buscar en la Biblia ese texto, aunque es un solo versículo, para leérselos. A ver, que no le puse marcador y entonces ahora estoy buscando. Y dice la Biblia, andamos ahora medio complicados con la visión, pero Dios me bendijo, ya tengo los lentes. Así que en Esther capítulo 4, verso 14, dice de la siguiente manera, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estas son las palabras de Mardoqueo a la reina Esther. Dios la había puesto como reina, ¿sí? Porque había un decreto que decía que todo el pueblo de Israel iba a ser, iban a morir, iban a ser atacados y a muerte. Y entonces los que conocen la historia bíblica, Esther, una señorita del pueblo de Israel, en aquel entonces se había hecho una especie de, yo digo de concurso, ¿no? Porque en los dibujitos animados que ven los chicos, en los dibujitos bíblicos muestran un concurso. Pero el rey había dado un edicto y había dicho que se presenten todas las vírgenes, todas las doncellas, y que él iba a elegir a la siguiente reina del pueblo de Israel, del pueblo de aquel entonces. Y entonces ella se presenta y frente a muchas jóvenes, la que queda como reina para reemplazar a Basti es Esther. Y entonces, frente al decreto del rey de aniquilar a todos los judíos, Esther
como vemos en ese versículo que yo leía, exhortada o impulsada por Mardoqueo, ella descubre cuál es el propósito por el cual Dios la trajo a esta tierra y es al menos ser bendición para su pueblo, porque los judíos iban a ser asesinados y Esther fue utilizada para presentarse delante del rey y pedirle que quite esa ley para que su pueblo pueda, para que su pueblo no perezca y pueda salir a vida. Así que tenemos un ejemplo en la Biblia de alguien que sabía y tenía bien claro cuál era el propósito por el cual había nacido, por el cual estaba en esta tierra, en este mundo. Y hoy tenemos nosotros que tener en cuenta algunas de las razones por las cuales Dios nos permitió nacer. No somos resultado de una casualidad, ni de un encuentro de nuestros padres, tampoco somos una casualidad que bueno, vine y no sé qué pasó por ahí y bueno, me tocó nacer y acá estoy. No somos alguna cuestión del azar, ¿no? Que bueno, se dio y se dio. Mi mamá quedó embarazada y acá estoy. No, Dios nos creó con un propósito y eso quiero que veamos hoy. Algunas de las razones por las cuales o por las cuales nosotros fuimos creados, por las cuales nosotros estamos con vida hoy. Y una de ellas es que nosotros hemos nacido para ser conocidos y para conocer a Dios. Y cuando hablo de ser conocidos me refiero a ser conocidos por Dios, ¿no es cierto? La Biblia dice en la carta a los Efesios que Dios ya nos conocía. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él de antes de la fundación. Esta frase, según nos escogió Él desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios ya nos conocía desde antes de fundar el mundo, no éramos ajenos al Dios creador, Dios nos conocía. Entonces, el propósito por el cual hemos nacido es ser conocidos, que ya éramos conocidos por Dios, y conocer a Dios. La primera parte de esta frase parece sencilla porque ya Dios nos conocía, ¿no? Él es soberano, Él es omnipotente, tiene todo poder, entonces Él ya nos conocía. Pero ahora la segunda parte de esta frase, conocer a Dios, es la que a veces como seres humanos se nos dificulta o no logramos concretar, no logramos practicar. Y no porque no querramos, sino porque nos confundimos a veces y en vez de querer conocer a Dios, entramos en un síndrome de religión, de que leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, ¿sí? En los lugares donde se puede asistir a una iglesia, y tengo un vocabulario de cristiano. Y eso no está mal, pero cuando eso se hace costumbre en nuestras vidas, entonces nos convertimos en religiosos y no en conocedores de Dios. Y Dios quiere que nosotros existamos para conocerlo, ¿sí? La pregunta es cuánto conocemos nosotros a Dios. ¿Cuánto de Él hemos conocido hasta hoy? La lectura de la palabra es fundamental porque dice que la Biblia es como una espada de dos filos, ¿sí? Que penetra nuestro corazón y corta hasta las coyunturas y bueno, y hace una reflexión y una explicación muy linda el apóstol cuando habla de qué es la palabra, de que es viva y es eficaz. Y en realidad la palabra de Dios no es solamente letra escrita en un libro. Así uno puede decir, bueno, me compro una Biblia, porque soy mujer, me compro una Biblia rosada, o me compro una Biblia con letra grande porque no veo bien, o con letra chica, o con las palabras de Jesús en rojo. Hay tanta variedad de Biblias en papel que uno tiene para elegir, ¿no? Pero la idea no es cuánto yo tengo de teoría y cuánto yo he leído la Biblia, sino qué ha producido la Biblia en mi vida. La idea no es cuántas oraciones hago y de qué manera y con qué palabra las hago, sino qué han producido esas oraciones en mi vida. Entonces, conocer a Dios, o la pregunta cuánto yo lo conozco, no tiene que ver con una cuestión catedrática ni con una cuestión de contenido teórico, sino que tiene que ver con
la experiencia, la relación. Yo estos días hablaba un poquito de ese tema y tiene que ver justamente con eso, con relacionarme con Dios. ¿Cómo yo logro conocer a Dios? Bueno, yo decía, leemos la Biblia, oramos, nos congregamos en una iglesia o estamos conectados en una red, en una iglesia, ¿sí? Hoy que está ya en auge la iglesia virtual, pero eh, eso es parte, ¿sí?, del conocimiento de Dios, pero si yo lo hago de manera teórica, de manera no práctica, de una manera donde no hay cambio en mi vida, entonces simplemente voy a tener un conocimiento. Por eso yo decía, Dios nos creó para ser conocidos por Él y esa parte es fácil, pero en cambio también nos creó para conocerlo a Él. Y ahí es donde la cosa se pone no difícil, pero uno tiene que tener la capacidad de autocrítica y de autoevaluación para ver cuánto yo conozco a Dios. Hay un texto en la Biblia muy conocido, una historia bíblica muy conocida que tiene que ver con la vida de Job, ¿sí? Y la prueba que él tuvo que pasar. Los que conocen la historia sabrán que Job perdió todo, absolutamente todo. Sin embargo, al final de su prueba, que duró algunos meses, Job recibió multiplicado todo lo que había perdido. Y Job, cuando termina su prueba y cuando se confronta con Dios todavía, casi al final de su prueba, vemos en el libro de Job, capítulo 42, vemos que Job le dice unas palabras muy interesantes a Dios, y yo se las quiero leer en esta tarde, porque Job dice en el capítulo 1 que era un hombre recto. De hecho, Dios le dice a Satanás, te fijaste en mi siervo Job, que es un hombre recto, un hombre que se porta bien, podríamos decir, que no tiene tacha, que no hay de qué juzgarlo. Entonces, Job era un hombre que a los ojos de Dios era agradable. Y podemos decir, wow, si Job agradaba a Dios, si Job era ejemplo para la sociedad de aquel entonces Job conocía a Dios. Sin embargo, después de todas las pruebas que él pasa, y todas las calamidades que tiene que vivir, Job dice unas palabras interesantes en el capítulo 42 del libro de Job, que a nosotros nos tienen que llamar la atención, que nos tienen que motivar, que nos tienen que empujar para poder conocer más a Dios, ¿sí? La pregunta es cuánto lo conocemos a Él. Y Job dice estas palabras, permítame leerlo. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es bien interesante la postura de Job de reconocer que él no había conocido a Dios hasta el momento de la prueba. Él no había tenido una revelación de Dios hasta que pasó por circunstancias terribles en su vida. Y entonces dice, ahora mis ojos te ven. Y vuelvo y repito, quizás Job era el ejemplo de la sociedad de aquel entonces, pero Job reconoce al final de su prueba que no conoce a Dios, que ahora Dios está revelando a su vida, que ahora Dios está haciendo una experiencia de vida para él. Y eso debe ser para nosotros un desafío. La Biblia tiene historias de personajes, de personas, que sirven para que nosotros tengamos de ejemplo. Eso tiene que ser un desafío para cada uno de nosotros. Ver que necesitamos cada día acercarnos más a Dios y conocerlo y pedirle que Él se revele a cada uno de nosotros. Quizás usted dice, bueno, yo necesito que Dios se revele como el Dios sanador, como el Dios libertador, como el Dios Padre, como el Dios sanador, como el Dios que prospera, en fin, cómo yo necesito o cómo yo quiero conocer a Dios, como el Dios todopoderoso, como hay gente que dice, yo conozco al Dios que castiga nada más, y realmente Dios corrige, no castiga, Dios enseña, no quiere el mal para nosotros. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de sus hijos, pero Dios necesita corregirnos. Entonces quizás aquel que dice yo conozco al Dios que castiga, necesita conocer al Dios de amor, al Dios Padre, al Dios que enseña, al Dios que corrige, al Dios que guía. Y entonces
en la historia de Job a nosotros nos tiene que desafiar. Vemos a una Esther que tenía bien claro cuál era su propósito. Vemos a un Job que dijo, yo no te conocía, recién ahora mis ojos pueden verte, recién ahora puedo ver que te revelas a mí, porque no soy nada, porque realmente en las manos de Dios está el decidir qué va a pasar con cada uno de nosotros. Con un chasquido de dedos Dios puede desaparecernos o puede bendecirnos, pero depende de cuánto lo conozcamos a Dios, cómo Él se va a revelar a nuestras vidas. Otro de los aspectos por los cuales Dios nos creó es para ser amados y para amarlo. Nosotros somos amados por Dios. Dice la Biblia que Él nos amó primero, ¿sí? Nosotros lo amamos, pero Él nos amó primero. Y nosotros no lo merecíamos, nosotros la verdad que no calificábamos para el amor de Dios, pero cuando Dios nos creó, Dios nos amó, hizo al hombre a imagen y semejanza, dice la palabra, y Él nos amó. Él estuvo complacido de habernos creado, estuvo feliz, dichoso de haber hecho la creación y de haber puesto al hombre como cabeza de la creación, como corona de la creación. Y Dios nos amó, así que otra vez volvemos a lo mismo de antes. La primera parte de esta frase es simple porque está cumplida, Dios nos ama, nos sigue amando a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Dios nos sigue amando y sus ojos siguen sobre cada uno de nosotros, pero el tema es, ¿nosotros lo amamos a Él? ¿Y cuánto lo amamos? Es, eh, es importante tener una respuesta para esta pregunta, porque el amor se demuestra, siempre estamos diciendo, ¿no? Cada vez que podemos, el amor se demuestra, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, yo lo amo a Dios, y es una frase armada, podríamos decir, yo amo a Dios, o Dios, yo te amo, Señor, yo te amo. Hasta en las canciones está esa frase que dice, Dios, te amo. Pero el punto es de qué manera lo demostramos, cómo nosotros demostramos y hacemos evidente que amamos a Dios. Bueno, el amor se demuestra por medio del compromiso. Y el compromiso es de a dos, no existe un compromiso de uno solo. O sea, puede que una persona se comprometa con otra, pero si el otro no le retribuye, si el otro no toma compromiso, entonces es un compromiso a media, no es realmente un pacto. Y Dios hizo un pacto con cada uno de nosotros cuando envió a Jesucristo a pagar el precio por nuestros pecados, pero nosotros ahora tenemos que preguntarnos cuánto realmente amamos a Dios. El amor a Dios se demuestra con compromiso. Te puede decir, bueno, yo estoy comprometido con Dios, ¿no? Mi corazón está comprometido con Dios, pero ese compromiso tengo que demostrarlo de alguna manera. Y este es un tema que muchas veces a la gente le choca o le molesta o no le parece, porque dice, yo no tengo que demostrarle nada a nadie porque Dios ya sabe mi corazón, yo no tengo que agradar a los hombres, tengo que agradar a Dios. Y es verdad, no tenemos nosotros que agradar al hombre, sino que tenemos que agradar a Dios. Pero si yo tengo compromiso con Dios, yo lo voy a demostrar de alguna manera a mi alrededor, ¿no es cierto? La gente se tiene que dar cuenta de que hay un compromiso con Dios, de que yo lo amo y por eso estoy comprometida con Él. Nosotros vemos en la Biblia algunos ejemplos, ¿sí? de amor a Dios, de compromiso con Dios, y hay dos por lo menos historias que quiero mencionar hoy que son muy conocidas. Una de ellas es María, la hermana de Lázaro, cuando ella se presenta a la reunión que Jesús hace, está en su casa, ella viene con un perfume que valió casi el sueldo de un año de un trabajador, y lo derrama sobre Jesús. Y aún las personas que estaban allí dicen, esta mujer está loca porque derramó demasiado sobre este hombre, y la juzgan. Pero ella demuestra su compromiso con Dios entregando a Jesús derramando sobre Jesús ese perfume que valía el sueldo de un año de un jornalero, de un trabajador. Y muestra su compromiso dándolo todo, sin importarle. ¿Quién sabe si su papá le había regalado ese perfume? ¿Quién sabe cuánto tiempo había tenido que esperar para tener ese perfume? Y ella lo derrama a los pies de Jesús. Ser amado y amar
a Dios, ser amado por Dios y amar a Dios. Es uno de los propósitos por los cuales hemos nacido. Y a veces decimos, ¿para qué yo nací? ¿Para qué vine a este mundo? Bueno, quiero que sepas que Dios te ama y está esperando que le muestres tu amor, ¿sí? Con compromiso. No con un compromiso que sea solo visible para vos en tu corazón, ¿sí? Yo miro para adentro y veo que estoy comprometida con Dios, sino que tu compromiso lo puedan ver a tu alrededor. María derramó ese perfume porque sabía cuál era su propósito. En la antigüedad se ungía con perfume a los muertos, ¿sí? Se le ponía especies aromáticas y Jesús estaba próximo a su muerte. Y María, entregando este perfume, de alguna manera estaba preparando a Jesús para lo que iba a venir después. Había un compromiso fuerte de parte de ella hacia el Maestro. Y Dios espera eso de cada uno de nosotros. Cuando nosotros descubrimos el propósito por el cual hemos nacido, entonces entendemos que hemos nacido para conocer a Dios y para amarlo. Y en ese amarlo asumimos un compromiso que se refleja en mi diario vivir. Hermanos y amigos, somos seres humanos llenos de errores, nos equivocamos todos los días y pecamos todos los días, pero eso no tiene que ser la justificación para yo llevar una vida como a mí se me antoja o como a mí me gusta vivirla. Es necesario que nos esforcemos y digamos, bueno, yo tengo un compromiso interior con Dios, pero también quiero que a mi alrededor se vea, quiero que las personas se den cuenta de que hay compromiso en mi vida. ¿Y cómo ellos se van a dar cuenta que yo tengo un compromiso con Dios? Porque hay cambios en mi forma de hablar, hay cambios en mi carácter, hay cambios en mi proceder, hay cambios en mí, ¿sí? En mi personalidad. No que estoy aparentando ni que estoy actuando, sino que estoy demostrando que el compromiso y el conocimiento de Dios produce transformación en mi vida. Y eso es el Evangelio. Muchos dicen el Evangelio es religión, el Evangelio es aburrido, el Evangelio no hace nada, el Evangelio y el Evangelio. Pero el Evangelio es eso justamente. Cristo vino para abrir las cárceles de los que estaban atados, de los que estaban presos espiritualmente. Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Cristo vino para traer liberación. Así que si yo era una persona que vivía enojada, que vivía amargada, que tenía feo carácter, que hablaba malas palabras todo el tiempo y que no me llevaba bien con nadie, hoy eso tiene que ser un cambio en mi vida, tiene que haber una transformación. ¿Y cómo se produce esto? Por medio del conocimiento y el amor, el compromiso que yo tengo con Dios. Y entonces no solamente mi alma, mi espíritu reciben transformación y reciben cambio, sino que mi cuerpo, esta caja que contiene mi alma y mi espíritu, también es transformada y se refleja en mi manera de ser, en mi manera de hablar, en mi manera de demostrar, ¿sí? Cuando de repente si antes explotaba o me enojaba o lo que sea, bueno, hoy mi manera de ser, si antes, qué sé yo, rompía todo, bueno, hoy ya me controlo porque amo a Dios y porque tengo un compromiso con Dios y quiero que las personas a mi alrededor vean ese compromiso y vean ese cambio. Otro ejemplo que tengo acerca de esto es el chico que le dio a Jesús los panes y los peces. Había mucha gente que tenía hambre, había mucha gente que tenía que volver a su casa y Jesús dice, siéntenlos en grupos porque les vamos a dar de comer. Y torpe los discípulos, ¿no? Porque dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que le vamos a dar de comer a toda esta gente? Y por ahí aparece un muchachito con unos panes, poquitos panes y poquitos peces, y dice, yo tengo esto para entregar. Eso es el compromiso. No tengo mucho para darte, no tengo demasiado para ofrecerte, pero lo que tengo te pertenece y lo que tengo te lo doy para que lo uses para que otros te conozcan. Te lo doy para que lo uses para que otros lleguen a los pies de Cristo. Y saben, cuando hablamos de darnos, siempre hablamos de finanzas. Hablamos de talentos, hablamos de tiempo, de esfuerzo, hablamos de palabra que podemos dar, ¿sí? A los necesitados, hablamos de visitas que podemos hacer a aquellos que lo necesitan, hablamos incluso de un abrazo que podemos dar a aquel que nunca lo recibe. Entonces, no tengo mucho, pero de lo que tengo, acá está, Señor, lo puedes usar.
De pronto usted diga, bueno, tengo finanzas, doy finanzas, tengo tiempo, doy mi tiempo, tengo un talento, doy mi talento, me esfuerzo para que lo que tengo lo pongo a lo que tengo en las manos de Dios y Dios eso lo use para su gloria y para que otros lo conozcan. Eso es compromiso. Dios ya hizo de su parte el compromiso con cada uno de nosotros. Dios ya asumió la responsabilidad y pagó un precio y es muy alto porque envió a su Hijo y no dudó en enviar a su Hijo Jesucristo a pagar ese precio. Lo hizo porque nos amaba. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a amarlo y a darle nuestro compromiso, a darle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras finanzas, nuestro talento, aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos? ¿Qué tan dispuesto estamos? Y quizá usted puede pensar, pero yo ya le di demasiado a Dios. ¿Yo cuántos años le entregué al Señor de mi vida? Bueno, Dios espera todo porque Él lo dio todo. ¿Sí? Dios no se limitó y dijo, bueno, voy a dar tanto porque no se lo merecen. No, Dios dijo, todo lo que tengo, que es mi Hijo, lo voy a entregar para salvación, liberación y sanidad de muchos, de todos. ¿Sí? Así que Dios no dudó en tomar ese compromiso, pero nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar ese compromiso o vamos a seguir con la vida, como decía al principio, ¿no? La vida de religión, de que, bueno, yo leo la Biblia, hago mi oración y pertenezco a una congregación y bueno, y con eso ya, por dentro yo tengo un compromiso y solo tengo que demostrárselo a Dios y con eso basta. Depende de cada uno de nosotros hoy tomar una decisión y decir, Señor, mi compromiso es con vos, pero también mi compromiso voy a demostrarlo para que otros te conozcan, para que otros lleguen a tus caminos, para que otros sean salvados, ¿sí? Es tiempo de decidir y comprometernos con el Señor, porque Él nos ha amado de tal manera que no dudó en entregar a su Hijo. Y por último, el último de los propósitos que yo quiero mencionar en esta tarde, por el cual nosotros hemos nacido, es para ser bendecidos y para bendecir a otros. Somos bendecidos por Dios siempre, desde que hemos nacido, desde que tenemos la vida, ya con el simple hecho de estar vivos, somos bendecidos por Dios. Hay gente que está quizás sufriendo en un hospital o está sufriendo sin haber conocido a Cristo y nosotros hemos conocido al Salvador y somos bendecidos por el simple hecho de tener la vida y por haber conocido a Cristo. El Señor ya nos ha bendecido con ese simple, aparentemente, no digo entre comillas simple, porque no es simple, pero con ese hecho de haber sido, de haber tenido vida y de haber conocido a Cristo, ya somos bendecidos, porque en Cristo todas las demás cosas son añadidas. Entonces, hemos sido bendecidos y hemos nacido para bendecir. No somos simplemente obra de la casualidad, hemos sido engendrados para bendecir. Y yo quiero en esta tarde, ese fue un propósito muy marcado en la vida de Esther, ¿no? Ella bendijo a su nación, ¿sí? Y ella podía haber dicho, no, yo no quiero presentarme al rey, yo no quiero ser la esposa del rey y mucho menos ser la reina, yo prefiero mejor estar en el anonimato y dedicarme a mi vida, soy muy joven para meterme en este lío, sin embargo ella no lo dudó y obedeció y fue una bendición para su pueblo. Y nosotros hemos nacido para recibir la bendición de Dios y bendecir. Y hay un hombre en la historia bíblica que a mí me gusta mucho su historia con respecto al compromiso que él tenía con Dios y a la entrega y a la bendición que él resultó por causa de su entrega, y es Abraham. Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, nos cuenta que Dios se presenta a Abraham y le dice que entregue en sacrificio a Isaac, el único hijo que él tenía de la promesa de Dios. Y entonces cuenta la historia que Abraham se prepara y va a entregar el sacrificio de su hijo, ¿sí? Un hombre comprometido con Dios realmente, que le creía a Dios a pesar de las circunstancias. Y Abraham va a entregar en sacrificio a su hijo
Y todos conocemos el final de la historia. Dios provee el cordero para el holocausto. Dios estaba probando la fe de Abraham y Dios finalmente le provee el cordero que tenía que sacrificar. Pero al final de esta historia es bien interesante lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 16, dice, y dijo, está hablando de que Dios, ¿no? Dice, y llamó, el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y acá viene el texto que yo les mencionaba. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, no solamente él fue bendecido por Dios, ¿sí?, recibiendo este hijo, sino que Abraham se convirtió en padre de multitudes. Sí, tuvo Isaac, pero a través de sus descendientes, a través de su generación, fue padre de multitudes, fue heredero de la promesa de Dios y pudo cumplir su sueño de tener no solo a Isaac, sino de ser padre de muchos. Abraham no dudó en comprometerse con Dios, no dudó en rendirse a Dios y darle a Dios lo que él le estaba pidiendo, porque había entendido cuál era su propósito, el propósito por el cual él había nacido. Y hoy yo te pregunto, ¿conoces el propósito por el cual naciste? En este mensaje que yo compartía, decía, hemos nacido con el propósito de conocer a Dios, de amarlo y de bendecir a otros. Y obviamente nosotros recibimos a cambio que el Señor nos conozca, que el Señor nos ame y que el Señor nos bendiga. Pero, ¿tenés en claro hoy cuál es tu propósito? ¿Por qué has nacido? ¿Por qué el Señor permitió que estés en esta tierra, en este tiempo, en esta década, en este año? ¿Por qué Dios permitió que nazcas en esta época que hay pandemia? ¿No te lo preguntaste alguna vez? ¿Hubiese nacido 10 años después o hubiese nacido 20 años antes? No sé. Sin embargo, Dios te trajo con un propósito. Y ese propósito necesitas que se cumpla. Necesitamos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque cuando el propósito de Dios se cumple en nosotros, queridos, quiero decirles que uno siente plenitud, uno se siente, mire, mejor que una estrella de Hollywood. Uno siente que está en el lugar correcto y en el momento correcto. Si no has todavía no has descubierto el por qué Dios te permitió nacer en este tiempo y por qué Dios te permitió existir en esta época. Hoy Dios te dice, yo permití que nazcas en este tiempo, porque no solo quiero bendecirte, sino que quiero que seas bendición. No solo quiero amarte, sino que quiero que ames a otros, que demuestres mi amor a tantos que te rodean. Y Dios está en esta tarde a través de las redes, porque Él no tiene crisis con el tiempo ni con las distancias. Él está a través de este medio llegando ahí a tu casa y tocando tu corazón y marcando el propósito por el cual naciste. No es que viviste 20, 30, 40 años en vano. No es que todos estos años fueron de balde, fueron porque, bueno, desperdicié toda mi juventud y ahora estoy acá en esta situación. No, Dios tiene un propósito y Él quiere cumplirlo. Él marcó desde antes de la fundación del mundo el propósito por el cual iba
a traerte a esta tierra. Y Él todavía está dispuesto a cumplirlo. Todavía podés ser herramienta en sus manos y no aislarte en que, bueno, yo tengo mi compromiso con Dios y no tengo que demostrarlo. No, Dios quiere usarte para que ese propósito y ese compromiso que vas a asumir con Él se cumplan y muchos sean salvados, muchos reciban bendición a través de tu vida, a través de tus labios, a través de tus brazos, ¿sí? En esta noche yo quiero hacer una oración y ahí donde estás, por favor, cerrá tus ojos y decirle, Señor, gracias, porque yo sé que hay un propósito. Yo sé, Señor, que me has creado y me has traído a esta tierra. Te pido en el nombre de Jesús que me muestres, Señor, dónde yo tengo que ser bendición, dónde, Señor, tengo que moverme para yo poder dar tu palabra, dónde, Dios mío, yo tengo que moverme para bendecir, dónde tengo, Señor, que estar. Llévame a donde está la necesidad. Él te ha creado con el propósito y para este tiempo, no para otros años, para estos años el Señor te ha creado, el Señor te ha formado para que puedas dar palabra de victoria, palabra de sanidad, palabra de bendición, para que de tus labios salgan bendiciones y no maldiciones. ¿Sabe? La vida está compuesta de decisiones y podemos tomar decisiones buenas o decisiones malas. Las decisiones traen consecuencias. Si decidimos bien, entonces tenemos consecuencias buenas. Y Dios está en este tiempo guiándote para que puedas tomar decisiones buenas y las consecuencias sean buenas. El Señor te dio la vida y te bendijo y quiere cumplir su propósito, quiere cumplir el plan que tenía desde antes de la fundación del mundo en tu vida. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, gracias Dios mío por tu palabra, gracias porque nos muestras el propósito principal por el cual fuimos engendrados, por el cual nos enviaste a esta tierra. Gracias Señor porque entendemos que nos has formado desde el vientre de nuestra madre para ser bendición y no maldición, para ser, Dios mío, mensajeros de tu palabra, para ser, Dios mío, herramienta en tus manos, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, trasciende el tiempo, la distancia, y ahí, en la casa de cada uno de los que me está viendo, quizás estás en el comedor, estás en el living, estás en la pieza, no sé, pero ahí en donde estás, que la presencia de Dios descienda sobre tu vida, que el propósito de Dios hoy se establezca en tu casa, en tu vida, sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia y abrimos nuestro corazón y te decimos, Señor, que queremos comprometernos, no solo a amarte, no solo a conocerte, sino también a servirte, a hablar tu palabra, a ir en donde está la necesidad, Señor, y llevar palabra de bendición, llevar, Dios mío, palabra de consuelo. Llevar, Señor, tu presencia donde quiera que nos movamos. Señor, que el compromiso que asumimos hoy delante de tu presencia se vea en nuestro exterior, se vea en nuestra manera de proceder, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Que las personas se den cuenta, Señor, del compromiso que asumimos en esta tarde. Entendemos, Dios mío, hoy cuál es el propósito por el cual nos has enviado, por el cual nos tienes en esta tierra, por el cual nos has mandado en el lugar en donde estamos y queremos cumplir ese propósito porque entendemos hoy que somos ciudadanos del cielo, que somos ciudadanos del reino. Señor, que nuestra ciudadanía no se limita a la geografía de un país, sino que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por eso, Señor, ahora en el nombre de Jesús, cambia, Dios mío, nuestra mentalidad, cambia nuestra forma de pensar, cambia, Dios mío, nuestra forma de vernos y que podamos, Señor, vernos como tú nos ves, que podamos, Señor, ejercer el propósito por el cual nos has creado, que podamos ejercer el propósito por el cual nos has diseñado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy vengo rompiendo todo diseño del infierno sobre nuestras vidas, vengo rompiendo, Dios mío, todo diseño del enemigo sobre nuestras vidas y establezco tu diseño, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de las personas que me está escuchando. Hoy establezco tu diseño, Señor. Rompo, Dios mío, toda acta y todo título que
nos es contraria y que nos ha tenido esclavos, Señor, al diseño del infierno. Y establezco tus decretos y establezco tu diseño, Señor, sobre nuestras vidas, para que el propósito por el cual hemos nacido se cumpla y nos sintamos, Señor, plenos. Sintamos, Dios mío, la bendición. Sintamos, Señor, la alegría y el gozo de saber que estamos caminando por el camino correcto, de saber que estamos yendo por el camino correcto y de saber que estamos cumpliendo el propósito. Señor, en el nombre de Jesús, trae, Dios mío, salvación, libertad, sanidad, prosperidad. Aquello que están necesitando las personas que me están viendo y escuchando en este momento y quienes me vayan a ver más tarde, puedan recibir, Señor, un milagro sobrenatural. Señor, que tu mano poderosa se derrame sobre las casas, sobre las familias representadas y alcance, Dios mío, aún a los familiares, Señor, de las personas que me vean y me escuchen y reciban milagros y podamos testificar, Señor, podamos testificar de que tú obras a favor de tu pueblo, que tú obras, Señor, y cumples tu propósito. Y nosotros, Dios mío, nos sentimos llenos, nos sentimos plenos. Espíritu Santo, yo te doy gracias en esta hora. Te doy gracias porque sé que estás tocando, Señor, los corazones. Sé que estás transformando, Señor, la manera de pensar. Sé que estás transformando, Señor, la mentalidad de cada uno de tus hijos. Y el propósito por el cual nos has traído se cumple. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque escucharemos milagros. Gracias, Señor, porque veremos testimonio y escucharemos testimonios de lo que tú hagas, Señor, en el próximo tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra, porque Él nos desafía, pero también nos capacita y nos guía para tener victoria. Recuerde, hay decisiones en la vida que tenemos que tomar y nuestras decisiones pueden ser para bien o para mal y ellas traen consecuencias. Decidamos conforme al corazón de Dios, conforme a los propósitos que Él ha diseñado. ¿Cómo conocer esos propósitos? Escuchando su palabra, leyéndola, orando, buscándole, amándolo, comprometiéndonos con Él. Que el Señor les bendiga el día domingo a las 19 horas de Argentina. Les esperamos. Muchas gracias por dejarme entrar a tu casa. Gracias por permitirme traerte una palabra de parte de nuestro Dios. Les abrazo, les bendigo y les doy una vez más gracias por compartir este tiempo conmigo. El Señor los bendiga, será hasta el día domingo, Dios mediante, bendiciones de nuestro Dios.